Hoy vamos a explorar los cimientos de la España moderna. Y lo vamos a hacer a través de la historia de dos reinos medievales que eran rivales acérrimos, Castilla y Aragón. La pregunta clave es esta. ¿Qué pudo unir a los poderosos reinos de Castilla y Aragón? Estamos hablando de dos mundos con ideas sobre el poder que eran, radicalmente opuestas. Para entender cómo llegaron a unirse, primero tenemos que entender lo diferentes que eran. Y es que sus modelos políticos no podían ser más distintos, eran como la noche y el día. A ver, por un lado tenemos a Castilla, que apostaba por un poder totalmente centralizado, muy vertical, donde la ley del rey era la ley suprema. Pero Aragón, Aragón era otra historia completamente diferente. Funcionaba más bien como una confederación de territorios, y allí el reino imponía su voluntad, la negociaba. Venga, pues vamos a hacerle zoom a Castilla, un reino que se define por encima de todo por esa búsqueda incansable de una única fuente de autoridad, el rey. Esta era la idea fundamental que movía a los monarcas castellanos, un concepto que hoy nos parece normal, pero que en su época era totalmente revolucionario porque chocaba de frente con la tradición de los fueros locales. Y esto no fue cosa de un día. Fijaos en el proceso. Primero, un caos de leyes locales. Luego, un primer intento de unificación con las famosas 7 partidas. Y finalmente, el golpe de gracia. El ordenamiento de Alcalá. Esto fue un antes y un después. Básicamente se dijo, señores, la ley del rey está por encima de todo lo demás. La primera piedra del Estado centralizado estaba puesta. Muy bien, ya tenemos claro el modelo castellano. Ahora, vamos a cambiar de tercio por completo y nos vamos a Aragón. Aquí vamos a ver la otra cara de la moneda, un sistema que no se basaba en la imposición, sino en el acuerdo. La palabra clave aquí, la que lo define todo, es pactismo. ¿Y esto qué significaba en la práctica? Pues que el rey no mandaba solo. No podía crear leyes ni subir impuestos si no contaba con el visto bueno de los parlamentos de cada territorio, las famosas cortes. El poder, en definitiva, se pactaba. Uno podría pensar que, con tanto pacto y tanta negociación, la expansión sería casi imposible, ¿verdad? Pues nada más lejos de la realidad. Con este modelo, Aragón levantó un imperio marítimo impresionante en el Mediterráneo. Cada reino mantenía sus leyes y sus instituciones, sí, pero todos remaban juntos hacia un objetivo común. Y entonces llegó el siglo XIV. Un siglo que, lo puso todo patas arriba. Guerra, la peste, revueltas sociales, un cóctel explosivo que golpeó a los dos reinos por igual. En medio de todo este caos, ocurre algo increíble. Castilla se está desangrando en una guerra civil fratricida, mientras Aragón se asoma al abismo con una crisis de sucesión que amenaza con romperlo todo. Dos problemas gravísimos que, por un giro del destino, iban a tener una solución familiar. Es que la historia es fascinante. Por caminos totalmente opuestos, uno por la fuerza bruta y el otro por la pura diplomacia, ¿quién acaba reinando en ambos tronos? Pues la misma familia, los Trastámara. Pero es que, por si la crisis política no fuera suficiente, llegó una catástrofe biológica que lo cambió absolutamente todo, la peste negra. Una pandemia que se llevó por delante, se calcula, a 1/3 de la población de la península. Una auténtica barbaridad. Y claro, más allá de la terrible tragedia humana, lo interesante es ver cómo la peste transformó la sociedad. Con menos gente para trabajar la tierra, el poder de la nobleza, que eran los grandes terratenientes, se disparó. Y esto, a su vez, alimentó tensiones sociales brutales, como las revueltas campesinas o los terribles ataques a las juderías. Y aquí viene la gran paradoja. Parece mentira, ¿verdad?, que de tanta crisis, de tanta muerte y destrucción, fuera a nacer, casi por accidente, la semilla de un futuro en común. Así que de repente tenemos dos reinos que eran rivales históricos, pero que ahora estaban gobernados de una forma u otra por la misma familia, un vínculo que antes era impensable. Y claro, ese lazo de sangre, ese vínculo familiar, fue la llave que abrió la puerta al matrimonio que lo cambiaría todo para siempre, el de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, la base de todo lo que vendría después. Pero, ojo, y esta es la clave de todo, que nadie se confunda. La unión de las coronas no fue una fusión, no es que de repente naciera un país llamado España todo homogéneo, para nada. Lo que nació fue una monarquía dual que heredó dos almas políticas en conflicto, el centralismo autoritario de Castilla y el pactismo de Aragón, una tensión que de hecho definirían los siguientes siglos de historia. El matrimonio de Isabel y Fernando, sin duda, marcaba el inicio de una nueva era, pero dejaba en el aire una pregunta fundamental, una que en cierto modo sigue resonando hoy.
cómo gestionar dos modelos tan distintos bajo una misma corona. ¿Podría una unión así perdurar en el tiempo?